Mundo. Es un placer recibir en estos micrófonos a Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Muy buenas, Jordi, ¿cómo estáis? ¿Qué tal en Radio Sefarad? Pues muy bien, sobre todo ahora, después de volver a escuchar tu voz tras un par de semanas de receso. Volvemos, como siempre, en este espacio Revista de Medio Oriente, un espacio de análisis, de comentario, de medios de comunicación, es decir, de los medios de comunicación y su forma de informar, que a veces deja un poquito que desear y es lo que nosotros queremos, porque queremos que estos medios respondan ante el prestigio que tienen, respondan con rigor, con información, con rigor. Y siempre, por supuesto, hay que decir revistamo.org, la página web en la que trabaja Masha y otros compañeros y en la que pueden ver pues, muchos artículos que seguro son de su interés. Bien, todo el mundo, Masha, habla de Siria, habla de los refugiados. Nosotros llevábamos años ya hablando de Siria, no es por creernos mejores que nadie, pero es verdad que es un tema que, digamos, los medios de comunicación no hablaban de esa guerra que lleva muchos años, si no me equivoco, desde 2011, con un saldo de muertos espeluznante. Es horrible lo que está pasando, pero es verdad que esos refugiados han llamado a la puerta de Europa y ahora copan los medios de comunicación. Sí, la verdad es que llevamos años hablando de lo que está sucediendo en Siria, llevamos alertando eh, y hay que darle crédito a algunos de los medios que sí que se han hecho cargo. Lo que pasa es que nunca con el impacto con el que ahora mismo ha llegado y tiene que ver por un nombre propio. Tiene un nombre propio, el pequeño Alan Kurdi, un niño que Sí. apareció en las costas turcas ahogado y que, bueno, pues a una foto espeluznante que no ha podido dejar a nadie frío ante tanto horror. Y, y ha despertado conciencias, ha despertado el entusiasmo de los, iba a decir el entusiasmo, tal vez no es la palabra, pero bueno, por lo menos la sociedad europea se ha movido, ha exigido a sus líderes que permitan entrar a los... a las víctimas de una guerra, que más que una guerra son muchas guerras civiles en Siria que están teniendo lugar, que también tienen que ver con Irak, los horrores, los espantos que está cometiendo un grupo como el ejército islámico, ISIS, pero no son los únicos, está al-Nusra, está el propio régimen sirio que bombardea sin ningún problema a su propia población. En fin, estamos hablando de una serie de conflictos y de enfrentamientos en una región que ya en sí es caótica, un polvorín, pero ahora mismo, bueno, pues estamos asistiendo a la bandada, a la desbandada de las personas huyendo. Te voy a recordar, quiero que hablemos de algunas cifras. Estamos hablando, y utilizo cifras conservadoras, o sea, según la ONU hablamos de más de 200.000 muertos. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos la ha situado bastante más arriba, pero bueno, más de 200.000 muertos en apenas 4 años. Según el Observatorio Sirio, serían 69.500 aproximadamente civiles, incluyendo unos 11.493 niños. Hablamos de unos 1.850 muertos o desaparecidos en el mar en 6 meses en el 2015, gente que intentaba alcanzar las costas europeas. Hablamos de 4 millones de refugiados, hablamos de 7 millones de desplazados internos, y todo esto por no hablar de la presión que estos refugiados pueden ejercer en países, en los países que los están recibiendo, estamos como Jordania, como Turquía, como Líbano, que se ven desbordados por esta tragedia. En palabras de ACNUR, es la peor crisis humanitaria de esta generación, y desde la Segunda Guerra Mundial no se había visto una cantidad de desplazados y de refugiados tan inmensa. Todo esto no es nuevo, todo esto lleva tiempo pasando. Lo que ocurre es que, como bien decías, ahora han llamado a la puerta de Europa y ahora nos estamos haciendo eco. Y es curioso porque la semana pasada era cuando se veía cuando salía esta tremenda fotografía de Alan Kurdi, y todos los medios, primero se ha creado un debate ético acerca de si se debía o no se debía publicar esa fotografía. Al margen del debate ético de si se debía o no se debía publicar esta fotografía, había otro debate que era
qué hacer con estos refugiados, se los debe dejar entrar, no se los debe dejar entrar, cuántas cuotas. Hay gente que alerta de que eso puede desestabilizar a la propia sociedad europea. Hay gente que alerta de que si no se los permite pasar van a morir y esto es imposible. Fantasmas del pasado llegan, en fin. El debate es muy intenso para cualquiera que siga los medios de comunicación. Todo esto salía en los medios de comunicación, todo esto era la primera portada y el diario 20 Minutos publicaba una caricatura el 7 de septiembre donde se veía que, Jordi, Me imagino que algún judío, Israel... que Israel, Vaya. un gran Israel, grandes letras mayúsculas, ¿Por con qué? una R pisoteando una pequeña Gaza. Así. ¿Pero por qué? Sin venir a cuento. No sé, sin explicación alguna. Sin Israel palabras para pisotea explicarlo. Gaza. Vaya. Básicamente, supongo que es en rememoración del año del conflicto, del año anterior, pero sin ningún tipo de puesta en contexto más allá de que obviamente, como toda caricatura, es puro mensaje de consumo visual inmediato, sin ninguna realidad. Obviamente podemos entrar a debatir las razones de la guerra entre Israel y Gaza, podemos empezar a explicar la presión que ejerce Hamás sobre su propia gente, la responsabilidad de Hamás en todo esto, pero bueno, eso va más allá. Es realmente una obsesión. Sí. Hay que verlo así ya, Masha, porque es que no tiene ningún sentido. Esto era en Eco en el diario 20 Minutos. Sí, uno de los artículos, acabamos de subir un artículo al respecto. Están creándose muchas preguntas. Escribía precisamente Marcelo Huío el otro día un artículo diciendo todas las preguntas, una serie de preguntas para los periodistas, y ya que estamos hablando de palestinos e Israel, hablemos de la UNRWA, hablemos de los refugiados palestinos que tienen su agencia exclusiva, que es la UNRWA. Preguntaba Marcelo Huío a los periodistas si no deberían plantearse lo siguiente: unos 800.000 desplazados árabes a raíz de la guerra del 48 se han convertido ahora en unos 5 millones, de refugiados. La UNRWA ha convertido estos 800.000 en 5 millones. La pregunta que hace Marcelo Huío es si convertirá la agencia siria unos 11,7 millones aproximadamente, he hecho un cálculo de regla de 3, en 56 años se convertirán en 73.125.000 refugiados. Es decir, van a intentar perpetuar este horror, este drama de los refugiados de la misma manera que han estado perpetuando, la UNRWA ha estado perpetuando el dolor de los refugiados palestinos, inventándose un sistema por el cual solo los palestinos pueden heredar la condición de refugiado. Creo que ahora que se habla tanto de refugiados será hora de que a lo mejor empiecen a plantearse este tipo de preguntas. Sí, desde luego, Masa, y perdona que te interrumpa, parece que los sirios tienen muy claro lo que es un campo de refugiados porque no quieren saber nada de ellos, ¿no? Eso lo vemos aquí en Europa. Pues me refiero, por ejemplo, en Hungría, donde se dispuso varios campos de refugiados y creo que todos los sirios han huido lo más rápido que han podido de allí. Están intentando llegar a otros países. Claro, por supuesto. No es Hungría el objetivo. Es una situación desesperante para ellos, evidentemente, pero plantea muchas incógnitas. Y una de las cuestiones que probablemente plantea, más allá de la solución a corto plazo de lo que se está haciendo ahora, es que tal vez habría que ir a las bases del problema, el problema dónde surge y por qué surge. Recordamos aquellas famosas líneas rojas de Obama que fueron saltadas, no hubo intervención en Siria, se permitió el empleo de armas químicas de Assad sobre su propia población, se está permitiendo una sangría, es espeluznante, lees algunas cosas que suceden ahí, son francamente el grado de crueldad del ejército islámico contra las poblaciones que va conquistando. No solo la situación de desamparo de esa gente que está ahí, que van huyendo, que en algunas ocasiones salen huyendo, vuelven pensando que la ciudad ha sido liberada, vuelve a caer en manos del Estado Islámico.
Y esto es interesante, de algún modo, el hecho de que los análisis que se están haciendo del origen, de, no debería, básicamente habría que plantearse, ¿debería haber una intervención militar occidental para ayudar a los sirios? Hay otro artículo que esta semana se publicó y que también trastocaba completamente la realidad, un artículo de Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada es un periodista que escribe en el ABC y le gusta mucho patar, ¿no? Le gusta mucho llamar la atención, contradecir, efectivamente, todas estas cosas, tiene ciertas simpatías con Moscú bastante evidentes, en fin. Sí, lo llaman provocador, ¿no? Es un término que se utiliza mucho a veces en periodismo, ¿no? Es un provocador, ¿no? Sí, pero más allá de un provocador, bueno, tiene una lectura de los acontecimientos que se basa básicamente en un desconocimiento de los acontecimientos. En Claro. primer lugar, tilda a Assad de un dictador relativamente benévolo. Un hombre que antes de la guerra ya había denuncias de torturas, violaciones, asesinatos, de violaciones de derechos humanos por parte del régimen, constantemente denunciados por todo tipo de organismos de derechos humanos. Ya durante la guerra, recordemos eso, ha utilizado armamento químico en contra del pueblo. Entonces, este es el dictador relativamente benévolo. Pero una de las cosas que llama la atención en el análisis es cuando a quién acusa de estar detrás de esta guerra, quién tiene la culpa de esta guerra, el anglosionismo, Jordi. Anglosionismo. Sí, Vaya. viene a ser una especie de Estados Unidos y los judíos. Estados Unidos y los judíos tienen la culpa de lo que está pasando en Siria ahora mismo. Parece ser que sí. Obviamente Terrible. nada tiene que ver los diversos grupos yihadistas, nada tiene que Claro, ver Assad, no pero tiene nada que ver Irán y Arabia Saudita que están luchando por la hegemonía en la zona. Hay que claro. recordar también esto, hay que recordar una guerra que es una guerra entre Arabia Saudita e Irán, o sea, árabes y persas en un tablero donde estamos viendo los resultados. Pero no parece que esto sea, no parece que esto le llame la atención. Es mucho más fácil decir que la culpa es de los Estados Unidos y de los israelíes. Pero, Masha, disculpa, yo no he leído el artículo de Prada, pero ¿fundamenta esto de alguna manera? No, No, es una opinión suya, sin más. es así. No se refiere, por ejemplo, no lo sé, a la división de fronteras que se pudo hacer tras No, la Jordi, caída del Imperio Turco. No, es demasiado elaborado. demasiado elaborado. Bueno. Es demasiado elaborado. Bueno, perdona que me ría, pero vamos, no sé. Es complicado cuando uno escribe en un medio como ABC, que es un medio de gran tirada, ¿no? Un medio con mucho prestigio, con una línea, bueno, pues su línea editorial, pero claro, permitir que personas escriban así, diciendo lo primero que se les pasa por la cabeza, sin argumentación, sin fundamentar, ¿no? Pues hombre, no se plantea a lo mejor para... Siempre lo hablamos tú y yo, Masa, ¿no? Esto quita prestigio a ABC, ¿no? De esta manera un poco, ¿no? Esto sí, absolutamente, pero bueno, ahora llega un momento, mira, había un artículo, un texto de Alejandro Dolina, un autor argentino, que hablaba del el arte sano. Bueno, un artículo con cierto tono de ironía y de humor, donde hablaba, recuerdo siempre que decía que si un artista hacía mal, pintaba mal un cuadro, tenía un actor hacía una mala interpretación, no había nada externo que lo delatara. Sin embargo, si un fontanero viene a tu casa y cuando se va el grifo sigue goteando, sabes que el fontanero es malo. Sí. Bueno, pues en el caso del periodismo nos encontramos un poquito con la misma situación que el artista. El periodismo está sin duda alguna fallando en muchos aspectos, pero no hay ningún gesto exterior que lo pueda, o ninguna evidencia exterior, a menos que lo analices, que pueda decir esto es un error. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Nada. Yo recuerdo siempre así para hablar del gran nivel de analistas, son los análisis que se hicieron hace creo que 2 años sobre un inminente ataque de Israel a Irán. Todos los analistas, pero de primera línea,
desde Bassets en El País hasta incluso Panetta, o sea, gente que decía, explicaban cómo y cuándo iba a ser el ataque, que era ya. Ujú. Todavía no ha habido ataque y no hay nadie que haya escrito un artículo diciendo me equivoqué. Ya, ya. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, qué vergüenza para uno mismo. A mí me daría un poco de vergüenza. Te tiras la piedra, escondes la mano y luego miras para otro lado. Bueno, no pasa nada. Hay poca memoria en esto del periodismo, parece ser, ¿no? Sí, pero ahí están las hemerotecas. Claro, las hemerotecas. Bueno, Masha, no sé si tienes más material con el tema sirio. No, bueno, hay muchísimo material. Yo Mm, recomiendo a la gente que eche un vistazo a nuestra página. sí. Básicamente es tremendo porque es un recuento de horror, es recuento de posibilidades de solución a cada cual más angustiosa Ujú. que la otra. No hay soluciones fáciles y mientras tanto, un montón de gente pierde la vida intentando escapar de una situación espantosa. Pues sí, desde luego es absolutamente espantoso lo que pasa en Siria. Yo, si me permites también un pequeño comentario, antes de que y siento hablar en estos términos, pero antes de que se pusiera de moda el tema de los refugiados, y siento decirlo así porque suena frívolo, pero también puede ser verdad, lo que pareció escandalizar a muchos medios fue el tema de la destrucción del templo de Baal y en Palmira. Y a mí me llamó la atención porque parecía que nada estaba pasando en Siria hasta que no pasó eso del templo de Baal. Y claro, me dio mucha rabia, Masha, porque sí, la arqueología es importante, pero yo creo que más lo son los seres humanos, ¿no? Y no sé si tú también percibiste en los medios esa sensación bueno, que la noticia estaba más en Palmira que en las personas, ¿no? Y Sí, así, sí, en sí, fin, sí. Y nos hemos acostumbrado a eso, pero claro. absolutamente. Bueno, gracias, Masha. La semana que viene volvemos a hablar. Esperemos que con algo más simpático. Eso esperemos. Venga, hasta la próxima, Un Masha. abrazo fuerte hasta la semana que viene. Boombox.